Pues vamos a ello. Está aquí Edu. Que la moto no se cuenta, la moto se vende. Pero bueno, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿Qué Vale. tal? Es que a veces ¿Qué me tal, Edu? confundo ¿Cómo estás? con los refranes. Muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien. Un placer Muchas estar gracias aquí. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, tío, Vale, si por venir aquí. si hablamos de MMD, ¿qué vamos a llamar? Vamos a llamar a Eduardo, está claro. Hay mucha gente. Sí, pero ya, No, tú pero sabes. tío, bueno, para quien no te conozca, que evidentemente te conoce seguramente todos los que nos están viendo, pero para quien doctor en economía, profe de la UAM y en la John Hopkins, que nunca me sale bien este nombre, tío, y la Pompeu, en el Public Policy Center. Oye, nada, pues eso, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de Placer. este súper tema. Sí, os estaba escuchando. Yo creo que a lo mejor sí podría añadir algún elemento que enriquezca Estupendo. el Dale debate, la fuerte. exposición. Claro, no, sobre todo no, a ver, era claro, hay como dos grandes paradigmas o tres grandes paradigmas, o bueno, hay muchos, pero quiero decir críticos que tengan relevancia, pues no sé, los postkeynesianos, MMT, economía marxista, y dentro de las escuelas, hombre, pues la postkeynesiana y sobre todo la MMT ha desarrollado, bueno, MMT, la teoría monetaria moderna, la TMM, ha desarrollado un paradigma alternativo y queríamos pues imaginarnos un poquito esto, Edu, ver cómo sería desde otra perspectiva, cómo haría un banco central con un modelo económico diferente del convencional. Así que, pues nada, empezamos Dale. la conversación, ¿no? O sea, si quieres, la pregunta Sí. inicial para empezar, ¿de qué sirven subir los tipos de interés en estos momentos? ¿No? Vamos a empezar Ujú. ahí, vamos deshilando Vale. todos los elementos. Vale, genial. Bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento por la invitación. Yo creo que este es un debate muy interesante y que esperemos que lo vea en diferido mucha gente, ¿no? Mucha más gente de lo que la está viendo ahora, quiero decir. Creo que puedo aportar un elemento que si no he seguido mal vuestro debate, vuestra conversación, no lo habéis mencionado, o al menos no mucho, solo de pasada. Y es que, en mi opinión, los bancos centrales, los occidentales, ahora entraré en ello, se siguen por esos modelos que habéis hecho referencia, pero en realidad ellos no son tontos, están actualizados y, por ejemplo, en el Banco Central Europeo sabían perfectamente que la inflación que hemos empezado a sufrir desde hace un año es de oferta. De hecho, si vais a ver todos los informes del Banco Central Europeo, todos señalan que la inmensa mayor parte de la explicación causal reside en el lado de la oferta. Quizás algo meten de demanda, pero siempre muy poco, ¿no? Entonces, ¿por qué los dirigentes del Banco Central Europeo han incrementado los tipos de interés si ellos mismos reconocen que el problema de la inflación viene por el lado de la oferta y por lo tanto no va a afectar a los precios por el lado de la demanda, ¿no? Manejando el tipo de interés? Bueno, pues yo creo que hay dos elementos que no habéis comentado que creo que son muy sugerentes. El primero sería muy sencillo y lo entiende todo el mundo y es por postureo, ¿vale? Por así decirlo. Tengamos en cuenta que los bancos centrales, casi su único objetivo, su razón de ser, es controlar la tasa de inflación, mantenerla. Estoy haciendo algo, ¿no? Es lo que estoy diciendo, Eso es. básicamente. Y claro, si los propios dirigentes del Banco Central te dicen o ellos piensan, vale, si aumentamos los tipos de interés, en realidad no va a cambiar una inflación que proviene por el lado de la energía, por el lado de la oferta, pero es que si no nos van a acusar de inmovilismo, nos van a acusar de boicot a nuestro propio objetivo de política monetaria. Yo creo que ese elemento es importante manejarlo porque los bancos centrales, sobre todo el de Europa, ha tardado mucho, ¿vale? Quizás no nos acordemos, pero en el año 2015, 2016, 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó los tipos de interés y el Banco Central Europeo no se movió porque no había problemas de inflación, la economía europea estaba hecha unos zorros, pero ahora ha pasado lo mismo. Cuando la Reserva Federal elevó los tipos, creo que en febrero o en marzo ya estaba clarísimo que los iba a subir, el Banco Central Europeo tardó unos cuantos meses más. ¿Y por qué los acabó subiendo? Yo creo que aquí hay que introducir el segundo elemento que comentaba y es que al aumentar los tipos de interés, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, se hacen mucho más rentables las posiciones inversoras en dólares. Es decir, la gente que tiene activos en bonos, en acciones o en cualquier otra posición inversora,
le acaba saliendo mucho más rentable porque en vez de ganar un 0 y pico por ciento, pues acaban ganando un 1 y pico por ciento simplemente por ese incremento en los tipos de interés. Y eso lo que hace es atraer, como digo, capitales provenientes de la zona euro, es decir, gente cambiando euros a dólares, lo que hace apreciar el dólar y depreciar el euro, lo cual en un contexto en el que Europa necesita hidrocarburos que provienen de fuera, que tiene que comprar sobre todo en dólares y en rublos y en otras monedas, se encuentra un problema gigantesco porque se le está depreciando la moneda y tiene que comprar hidrocarburos fuera que están cada vez más caros. Entonces, para evitar esa depreciación, y acabo con esto, para evitar esa depreciación del euro, lo que han hecho ha sido elevar los tipos de interés como una forma de no distanciarse demasiado de la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los propios dirigentes del Banco Central de Europa, el Banco Central Europeo, saben perfectamente que así no van a solucionar la inflación, pero al menos entienden que no la agravan. Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento, porque voy a poner otro ejemplo en el otro lado del mundo que no hace eso. No me voy a meter con China porque es un caso excepcional, pero China no está elevando los tipos de interés, pero me voy a meter con Japón. Japón tampoco. Claro. Japón tiene los tipos de interés hundidos. Y podríamos incluso hablar de Suiza, que también es otra economía muy particular. Pero Japón no eleva los tipos de interés y no pasa nada. Su moneda se está depreciando, se ha depreciado bastante, podríamos decir, en relación al dólar, pero no pasa nada. Los dirigentes entienden que no es problemático porque lo que pierden por un lado en importaciones lo ganan por exportaciones y en cualquier caso consideran que elevar los tipos de interés agravaría más la situación. No, es interesante porque en un programa con Juan, perdóname, Iván, te tengo que decir, pero no. Ese aspecto, el segundo punto, ¿no? Yo el primero también te lo compro porque es cierto que hay mucha presión política sobre la necesidad de actuar, ¿no? También las críticas que se han hecho en Reino Unido tenía que ver también con esa sensación, ¿no? Que bueno, mejor hacer las cosas como se hacían antes, que sin inventarse nada, porque mira qué ocurre si te sale del tieso, ¿no? Pero la parte de tu discurso que me pareció más interesante es que, como decía Juan Vázquez en otro programa de nosotros, realmente la política monetaria que está utilizando Estados Unidos tiene más una clave exterior hacia el exterior que hacia el interior. Entonces, es verdadera guerra comercial, o mejor dicho, guerra valutaria que impone de alguna manera una reacción al Banco Central Europeo. Yo también he siempre interpretado en esos términos que la política del BCE tiene más que ver con esto que realmente con el hecho que no sepa lo que está ocurriendo. Ahora, el tema es, en este contexto, ¿qué batalla ideológica se abre, ¿no? En este camino, y de alguna forma, si, bueno, ¿se puede solucionar la competencia, para así decirlo, con el dólar de otra manera? ¿O tendríamos que priorizar, como Japón está haciendo, por ejemplo, otro tipo de solución, ¿no? Que era donde creo que te quería enganchar tú. Pues sí, porque yo creo que el ejemplo está ahí. Es decir, si no tuviésemos ejemplos de países que no han aumentado el tipo de interés, porque hay que reconocerlo, la inmensa mayoría, sobre todo los subdesarrollados, ¿vale? Las economías en desarrollo, que sufren mucho más la volatilidad de este flujo de capitales que van a posiciones inversoras en dólares, pues han elevado los tipos de interés. Pero hay economías potentes, desarrolladas, como el caso de Japón, que no lo hacen. Y como digo, ahí está el ejemplo. Si no lo tuviéramos, sería mucho más difícil defender esta postura de no hay que elevar los tipos de interés a pesar de que tu moneda se esté depreciando en comparación con el dólar, ¿no? Pero como tenemos un ejemplo ahí clarísimo, que le va bien, ¿vale? Todos los economistas liberales siempre insisten, Japón le va muy mal, pero porque están utilizando como indicador de referencia el Producto Interior Bruto y la deuda pública, pero esos no son indicadores relevantes del nivel de vida de Japón. Los indicadores relevantes son el paro, que tienen pleno empleo desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo la esperanza de vida. Y Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo en el que hay que incluir elementos extraeconómicos. Pero bueno, eso es un ejemplo del que cualquier economista liberal no quiere hablar porque contradice todas las tesis ortodoxas. No solo con el de la deuda pública, porque Japón tiene casi un 300% sobre el PIB en deuda pública y no tiene ningún tipo de problema de financiación. Ahora resulta que no eleva los tipos de interés y no tiene ningún tipo de problema
de inflación, porque incluso tienen menos que en el mundo occidental, bastante menos, ¿no? Entonces, yo creo que acogernos a ese ejemplo nos da fuerza, nos da herramientas, nos da argumentos para defender una política monetaria muy diferente. Si queréis ahora, pues lo enlazo con lo que se plantea desde la teoría monetaria moderna, pero ni siquiera creo que sea necesario. Es decir, desde posiciones simplemente post-keynesianas se puede defender que ahora, con un fenómeno inflacionista desde el lado de la oferta, no tiene ningún tipo de sentido. Es más, es contraproducente elevar los tipos de interés. Así que habría que mantenerlos bajos, ni siquiera con esa preocupación a la que hacía referencia Eladio de, bueno, inflación de segunda ronda. Si eso es algo que incluso el Banco Internacional de Pago, el Banco Central Europeo y la OCDE han reconocido que no está operando en la actualidad. ¿Por qué? Porque la época de la globalización, la deslocalización de los procesos productivos y el debilitamiento de las fuerzas sindicales y de los organismos de trabajadores, pues está muy debilitado. Todo eso impide que hoy día la clase trabajadora pueda aumentar salario, exigir incrementos salariales al mismo ritmo que la inflación. Y es evidente, o sea, la caída real de los salarios, o sea, la caída de los salarios reales es muy importante. Y estos organismos, que son nada sospechosos de ser de izquierda, lo reconocen. Dicen, no hay ningún tipo de riesgo de que haya inflación de segunda vuelta. Así que no hay ningún tipo de justificación tampoco de que incrementen los tipos de interés. Y acabo con lo siguiente. Otro elemento importante, aunque sea quizás tangencial o periférico, y es que la política monetaria afecta mucho a la distribución de la renta. Si se incrementan los tipos de interés, lo que estás haciendo es trasladar renta a aquellos que hoy día tienen más capital financiero, a aquellos que tienen más acciones, que tienen más fondos de inversión, que tienen más bonos, aunque sean de deuda pública, van a haber incrementado sus ingresos sin que hagan absolutamente nada porque son rentistas. En cambio, a la gente que no tiene ingresos o que tiene pocos ingresos y que se tiene que endeudar para adquirir una vivienda, para adquirir electrodoméstico o incluso un automóvil, a eso se les perjudica. Así que elevar los tipos de interés es regresivo, beneficia a los más adinerados, a los acreedores y perjudica a los deudores, a los que menos renta tienen. Y eso es algo que, aunque no lo hagan por ese objetivo, hay que tenerlo en cuenta porque están aumentando la desigualdad de la renta y sobre todo del patrimonio. Edu, mira, Carmenchu nos pregunta una cuestión que yo creo que es relevante. Hola, Carmen, por cierto, Carmechu, perdón, no Carmenchu, Carmechu. Dice ahí, bueno, para evitar lo de la subida, porque estábamos hablando de que una de las cuestiones más relevantes, y Edu, a mí me parece esto gracioso, porque por un lado, los bancos centrales no pueden hacer nada. Estamos diciendo, ¿no? Quiero decir, son irrelevantes para poder controlar esta inflación energética y, sin embargo, lo único que pueden hacer, que es subir los tipos de interés, es algo que no sirve para nada, pero, sin embargo, lo hacen. ¿Hay detrás algún tipo en fin, de controlar los efectos de segunda ronda, que yo creo que es básicamente, dices, no hay peligro? Bueno, no hay peligro, pero por si lo hubiera, este mecanismo de incremento de tipos de interés disciplina las futuras demandas salariales. Y yo creo que este también es un elemento bastante relevante en este contexto. Ahora paso a la pregunta de Carmechu. No sé si estás de acuerdo con esto, que uno de los principales mensajes que están lanzando en estos momentos los bancos centrales con esta subida de tipos es precisamente eso, ¿no? Es si el año que viene hay subidas salariales demasiado importantes, aquí está el Banco Central, porque lo que están haciendo, que están claras expectativas, es precisamente eso, es amenazar. Es decir, en cuanto a estos efectos de segunda ronda, si siquiera se os puede pasar por la cabeza, sabiendo que todo lo que has dicho de la debilitación de las demandas del movimiento obrero para poder pedir incrementos salariales está ahí, si se os ocurriera, nosotros estamos aquí muy decididos a subir los tipos de interés, lo que haga falta para generar la recesión que haga falta y no ocurran estos efectos. A ver, yo creo que no es esa la motivación de los bancos centrales a la hora de incrementar los tipos de interés. Por un lado, por lo que ya decía, ¿no? De que organismos internacionales, entre los que se incluye el Banco Central Europeo, han reconocido que no hay riesgo de inflación de segunda ronda o de segunda vuelta. Entonces, si ellos mismos reconocen que no hay riesgo, ¿por qué iban a elevar los tipos de interés para intentar compensar o sofocar ese riesgo? Y luego, por otro lado, que es casi una argumentación económica, ¿no? ¿De qué forma? Vamos a preguntárnoslo. ¿De qué forma elevar los tipos de interés
llevaría a que movimientos sindicales o la clase trabajadora en general no exigiera incrementos salariales. Yo la verdad que no lo veo, porque ¿para qué nosotros como clase trabajadora utilizamos la financiación, ¿no? Pues cuando vamos a comprar una vivienda sobre todo, o algunos electrodomésticos o vehículos, ¿no? Entonces, si no tenemos una hipoteca de tipo variable, que nos aumenten el tipo de interés, casi que nos da igual, si no nos vamos a enfrascar en una de estas compras importantes. Por lo tanto, tenemos toda la libertad y legitimidad del mundo para ir a nuestro sindicato y decir queremos que nos aumenten los salarios. Eso sí, la gente que está teniendo una hipoteca variable y ve que la cuota aumenta, puede que incluso se vea más animado a exigir incrementos salariales. Entonces, yo no veo ningún tipo de relación. Se habla siempre, que lo utilizan mucho los economistas ortodoxos, ¿no? Anclar las expectativas, pero eso es tan ambiguo y tan etéreo que a mí nunca me funciona como elemento para realizar un análisis de la realidad económica. Yo no creo que la gente que está viendo caer sus salarios reales en comparación con lo que están aumentando los precios estén pensando en el tipo de interés como un condicionante de pedir incrementos salariales. Yo creo que quien tiene ahora peor capacidad económica quiere con mayor cabida que le aumenten el salario para tener mayor capacidad de compra. Entonces, que aumenten el tipo de interés, yo creo que no va a afectar eso. Por esto mismo, considero que no es esa la motivación de los dirigentes de los bancos centrales. No creo que sea algo que les preocupe. Vale, pues... Dale, dale. No, quiero decir que efectivamente Eduardo, mientras estaba explicando esta cosa, decir así, sencillísima, pues hemos tenido un raid de los amigos de las amigas de Pandemia Digital. Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Es que justo en ese momento ha entrado un montón de gente que le vamos un poquito a explicar de qué estamos hablando. No es quizá tan fácil, ¿no? Estamos valorando un poquito cuáles son las políticas monetarias que están utilizando los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, y cuáles podrían ser, decimos así, ese tipo de lenguaje, además, y yo creo que a los compañeros y las compañeras de Pandemia les gusta, ¿no? Los objetivos ocultos, ¿no? Que se esconden detrás, ¿no? Entonces, claro, Iván proponía una posición que típica, decir así, de la posición post-keynesiana, que en realidad tiene un impacto directo sobre la regulación salarial, ese tipo de política. Edu centraba más el peso sobre unas cuestiones más de carácter, me permitiría ejemplificarlo así, ¿no? Geopolítica, por un lado, realmente es más de postureo, como ha dicho, ¿no? Que tiene mucho que ver con la necesidad de aparentar de hacer algo. Y ya te dejo con la pregunta de Carmen, pero quería saludar a los pandémicos. Sí, a los pandémicos. Nada, pues la pregunta de Carmen era básicamente para evitar esta huida de capitales y porque una de las razones que estábamos diciendo era que subían los tipos de interés para evitar este diferencial de rentabilidad entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y que se apreciara la moneda y los efectos inflacionarios a través de la inflación importada. Para evitar este tipo de cuestión, ¿qué tal una buena política industrial? ¿No? ¿Qué tal una buena política industrial en lugar de subir los tipos de interés para intentar evitar salida de capitales? Bueno, a ver, la política industrial requiere mucho tiempo. Podría tener sentido que cuanto más productiva, más industrializada esté tu economía, pues más capitales va a atraer por un tipo de... simplemente porque va a ser más rentable la economía y es más boyante, pero en realidad hoy día la inmensa mayoría de los movimientos de capitales se producen por especulación a corto, medio y largo plazo en el mundo financiero. Es decir, la gente ya no invierte en aquella empresa productiva que más rentable va a ser dentro de 5 o 10 años, porque es una rentabilidad a largo plazo. O sea, tú a lo mejor vas a obtener mucho dinero, pero vas a tardar en obtenerlo. Es mucho mejor, a golpe de ratón, invertir en posiciones financieras que no tienes que hacer absolutamente nada, no te tienes que quemar la cabeza con contratar trabajadores, comprar maquinaria, adquirir materias primas, encargarte de la logística, encargarte del marketing, vender. Es mucho más fácil, un clic de ratón y si te sale bien la jugada, obtienes mayor rentabilidad. Así que hoy día los movimientos oscilatorios y que lo que explica sobre todo que las monedas se aprecien o se deprecien es sobre todo, es fundamentalmente los movimientos financieros a corto plazo. Entonces, cuando ha aumentado el tipo de interés de Estados Unidos, se han ido muchos inversores financieros a posiciones de dólares y ha revalorizado el dólar. Como contrapartida ha devaluado la inmensa mayoría de las monedas del planeta. Entonces, aquí nos cabe preguntarnos, ¿qué hacemos? Como Japón, que no ha aumentado los tipos de interés y está dejando que su moneda
el yen se devalúe, pero que no pase nada, que en realidad la economía sigue operando y no hay ningún desastre económico, o hacemos como Europa, que está ahí yendo a la zaga de Estados Unidos y ni siquiera está logrando que se devalúe poco el euro, ¿no? Entonces, yo creo que los tiros van más por ahí. Podríamos incluir una medida mucho más punky, que es menos ortodoxa, o sea, que es mucho menos ortodoxa, que sería el control de capitales en algún tipo de grado, como ocurría antes de los años 70, ¿no? Antes de los años 60, estos movimientos especulativos financieros no eran tan importantes, no eran tan intensos, porque cada una de las economías nacionales lo regulaba de alguna forma. Tampoco había tanta tecnología de la información, tantas facilidades para invertir online a través de muchos países, ¿no? Entonces nos encontramos en un mundo muy diferente, tanto tecnológico como institucional, que impide que hoy día podamos desde el Estado poner limitaciones a los capitales. De hecho, imaginémoslo por un momento, que el presidente del gobierno actual saliera a decir que va a limitar los movimientos de capitales. Pues no pasaría nada, quiero decir, porque como utilizamos una moneda, el euro, que compartimos con muchos países, solo tendría sentido hacerlo desde la Unión Europea, desde la zona euro, y tampoco nos parecería lógico que fueran a hacer algo en este sentido, ¿no? Con esa ideología neoliberal que impera en la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que pasamos, Edu, a la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si tuviéramos a un MMTista en el Esta la BCE? teníamos que hacer. Esta es la parte, esta decimos así, en la parte cutre, ¿no? La parte, pero que es que la que tiene chicha, pero, ¿no? Esa No, de la bola de cristal. Claro. Es la bola. Bueno, a ver, claro, que si fuera un o una MMTista y que pudiera implementar su política, ¿no? No que simplemente estuviera ahí por estar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento diferente que podría ofrecernos la MMT? ¿Desde qué perspectiva podemos pensar otra política monetaria? Pues en realidad la pregunta es muy sencilla de responder, porque la teoría monetaria moderna lo tiene claro y además es muy tajante con esto. Y dice, la política monetaria no tiene sentido. No tiene sentido porque lo ideal, lo mejor, lo óptimo es que se integre el Banco Central, que es el organismo responsable de crear la moneda, en los tesoros nacionales, de forma que el Banco Central pase a ser simplemente el banco del gobierno, el banco del Estado, y que cuando el Estado tenga que gastar más de la cuenta, pues aparezca el Banco Central y le financie esa cantidad. Y ni siquiera tenía que haber tipo de cambio, es decir, política cambiaria, porque la teoría monetaria moderna recomienda, para tener mayor espacio fiscal, que haya un tipo de cambio flexible, es decir, que no te tengas que preocupar como Banco Central de comprar moneda extranjera para intentar apreciar tu moneda, ¿no? Que, por cierto, esto es algo que ha hecho en algunas ocasiones recientemente Japón, ¿vale? Japón, para que no se devalúe tanto el yen, sí que ha intervenido en el mercado financiero, ¿no? El propio Banco Central de Japón. Pero la teoría monetaria moderna no recomienda eso. Recomienda tipo de cambio flexible, es decir, deja que tu moneda fluctúe libremente. La idea es que te preocupes también por tu economía, porque la hagas productiva, la industrialices más, incluso puedas llegar en algún caso extremo, como una economía en desarrollo, a limitar la entrada de capitales y la salida sobre todo, ¿vale? Pero por regla general sería tipo de cambio flexible y el tipo de interés déjalo en 0%, porque sería la tasa de interés natural. Hay un artículo, un paper de Warren Mosler y de Eric Timoy que argumentan por qué ellos consideran que la tasa de interés natural, que sería la lógica, la deseable, para que todo funcionara mejor, tendría que ser 0. Y dan muchos argumentos, ¿no? Aquí no daría tiempo a hablar de todos, pero seguramente el más importante es el del elemento redistributivo al que hacía yo referencia antes. Si tú elevas el tipo de interés, lo que estás haciendo es beneficiar a los ricos, pues acaba con eso. Es una política regresiva, no hay que aplicarla. Y otros argumentos como elevar el tipo de interés puede ser inflacionario. Fijaos, esto es lo contrario de lo que se dice en los manuales convencionales de economía, que dice el tipo de interés lo que hace es ralentizar la economía, enfriarla y entonces la inflación baja. Pues la teoría monetaria moderna incorpora elementos que nos permiten pensar en que podría darse el efecto inverso, es decir, que si el Estado va a tener que pagar más por intereses de deuda pública, porque están aumentando el tipo de interés, va a inyectar más dinero en circulación. Si los inversores financieros e incluso productivos están viendo cómo el tipo de interés está aumentando, van a sufrir un mayor coste de financiación, eso lo van a recargar
en el precio de su producto, así que la inflación puede aumentar. Y es más, los propios especuladores financieros podrían decir, oye, si el tipo de interés está aumentando y yo quiero tener una rentabilidad superior, voy a imaginar que los precios en el futuro van a ser superior y afectar a la curva de largo plazo de un montón de activos financieros, ¿no? Entonces, hay muchos argumentos ahí que nos permitirían pensar eso, que aumentar los tipos de interés puede que incluso alimenten la inflación. Pero por resumir, la teoría monetaria moderna te dice, integra el Banco Central en el Tesoro, que simplemente sea un banco para financiar la política fiscal, que sería lo único necesario, lo único imprescindible, deja el tipo de interés en el 0% y tenga un tipo de cambio flexible. Por supuesto, también introducen algo que es muy problemático o polémico, sobre todo en nuestro país, que es que cada nación tenga su propia moneda, porque entienden que la Unión Europea es un conjunto de naciones, pero en realidad no hay una unión política, ni unión bancaria, ni siquiera unión fiscal. Entonces, que todos tengamos una misma moneda no es pragmático, no es funcional, ¿no? Entonces, su recomendación, la mayoría de los de la teoría monetaria moderna están en contra de que haya una unión monetaria sin unión política, ¿no? Podríamos decir, en Estados Unidos hay una unión monetaria de todos los estados, pero también unión fiscal, unión bancaria, unión de protección social, de desempleo, y en Europa no. Entonces, su recomendación es que cada país tenga su propia moneda. Por eso la mayoría de la gente de la teoría monetaria moderna está a favor de salir del euro. Yo no me incluyo ahí, pero eso daría para mucho, ¿no? Para hablar mucho. Para el programa del euro. Total. Bueno, bueno saberlo, bueno saberlo. Sí, la mayoría sí. Hay una asociación, no sé si la conocéis, se llama Red MMT y son gente que se encarga de divulgar la teoría monetaria moderna. Pues yo me atrevería a decir que el 90% está a favor de salir del euro. Claro, claro, hay que decir, si una de las cuestiones básicas es que el Tesoro tiene que estar integrado es decir, que, digamos, que es la política fiscal la que genera la capacidad de crecimiento, etcétera, etcétera, no tiene sentido que no tengas Banco Central como en la zona euro, ¿no? Oye, Alberto, y con respecto... Uy, perdona, Edu, Alberto. con respecto a lo que estaba... Es que estaba mirando la pregunta, ¿no? Que te quería decir, precisamente porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales, evidentemente no da tiempo a todo, ¿no? Pero una idea que sí me parece fundamental en la teoría monetaria moderna, que por cierto, hablamos de MMT y Marta nos ha dicho que por favor expliquemos porque hay gente nueva y parece que hablamos de un acrónimo como que lo conociera todo el mundo. Teoría monetaria moderna, que es una corriente dentro de la economía heterodoxa que fundamenta otro tipo de visión económica. Entonces, eso es, Marta. No, la pregunta era la política fiscal, o sea, ¿qué papel de la política fiscal? Porque, claro, si la política, digamos, el Keynes, el propio, digamos, el Keynes, sin que fuera keynesiano, ni Keynes tenía más ímpetu, más creencia, o más ponderaba más, le daba más importancia a la política fiscal que a la monetaria. Trampa de liquidez, etcétera, etcétera. Esto llevado al extremo es lo que acabas de decir, en realidad. Es decir, la política monetaria no es la relevante, lo único relevante es la política fiscal y la política monetaria tiene que estar a su servicio. Esto, ¿podríamos resumirlo así, Edu? Sí, perfectamente, porque en realidad la teoría monetaria moderna es una vertiente post-keynesiana que bebe mucho de Keynes y también bebe de Ava Lerner, bebe de Minsky, pero el tema de la demanda efectiva es un núcleo en su política y en su planteamiento. Entonces, lo que acaban recomendando es que la política fiscal sea utilizada de forma que se llegue al pleno empleo y siempre sin pasarte para no generar inflación por el lado de la demanda, ¿no? Esa inflación que hoy día no estamos sufriendo. Pero dicen, llega al pleno empleo a través de un programa de trabajo garantizado, es decir, que era un trabajo público para todo el mundo, no tiene por qué estar gestionado por las administraciones públicas convencionales, pero sí que esté garantizado por lo público, que todo el mundo, simplemente por el hecho de haber nacido, tenga derecho a un trabajo y esto es algo que no ha trabajado mucho la teoría monetaria moderna, por eso ahora hay como una especie de debate interno de si sufrimos una inflación por el lado de la oferta, que es algo en lo que desde hace 20 años casi nos preocupaba, ¿qué propone la teoría monetaria moderna? ¿No? Ahí hay un debate, pero en general os podéis imaginar por dónde van los tiros, porque son límites de control, o sea, control en los precios, ¿no?
en los alimentos básicos, en la energía, en todo aquello que te haya generado el shock. Básicamente la mayoría considera eso. Pero la política fiscal, sin tener en cuenta esos shocks de oferta, pues sería simplemente que se adapte al ciclo económico. Que ahora hay mucho desempleo, pues utilizan más la política fiscal para llegar al pleno empleo. Que ahora hay poco empleo y la economía se te ha calentado demasiado y tal, entonces retira. Pero eso sería a través de un trabajo garantizado que sería automático, por motivos en los que no me voy a meter aquí, ¿no? Entonces, su única... Porque la teoría monetaria moderna en realidad es solo un marco analítico que en su 80% es un elemento descriptivo de cómo funciona la economía. No te está dando recetas políticas, ¿no? Solo hay un 20% que es prácticamente lo que he comentado antes, de que haya soberanía monetaria, que la política monetaria la dejes en un 0%, y el trabajo garantizado, que es que pongas en la maquinaria fiscal a alcanzar el trabajo garantizado, pero que no te preocupes absolutamente nada por la política monetaria, como decía, ¿no? El tipo de interés en el 0%, que simplemente los bancos centrales financien la política fiscal, y básicamente sería eso. Sí, beben mucho de Keynes, pero lo lleva al extremo, porque acabo con esto. Keynes hacía mucho hincapié en que en momentos de crisis económica la palanca del gasto público y de la inversión pública tenía que tirar hacia adelante la economía. Y en el caso de la teoría monetaria moderna es siempre. No hace falta que estemos sufriendo una crisis económica para tener que activar la política o la palanca fiscal, sino que siempre esté activa. Esa yo creo que sería la principal diferencia, que van un poco más allá. Edu, tú que eres lo podemos decir, en Twitter te gusta el cuerpo a cuerpo, bastante guay, con buen éxito, en muchos casos, ¿no? Manteniendo si quiere o no, un toro polémico. Todo lo que se ha dicho y se ha escrito sobre Reino Unido, ¿tú cómo lo encuadras, cómo lo piensas? No es un poquito, eso me pongo yo un poquito ahí el dedo en el ojo, no se puede interpretar también como, no sé, una llamada de atención, ¿no? Hacia determinados postulados de la teoría monetaria moderna. Tómatelo como un argumento, decimos así, vaporoso, pero en términos generales, ¿no? Donde se pone de manifiesto que, bueno, lo de la maquinita, aunque tenga la soberanía monetaria, aunque tenga una serie de características, pues así se ha utilizado también, ¿no? No funciona. Me gustaría saber un poquito tu opinión sobre lo que pasó con Leeds atrás y efectivamente si tenía cuál era la alternativa y si lo que han hecho es tan diferente de lo que se hacía hace 10 años, que hay muchos que sostienen que no. Yo soy en parte bastante de acuerdo. Sí que reconozco que algunas falacias neoliberales también se la han quitado, se la han llevado para adelante, ¿no? Uh-huh. Pues a ver, este tema es complejo y sobre todo podría extenderme mucho. Voy a intentar resumir. Y has hablado al principio, ¿no? Quiero decir, lo de la depreciación, la devaluación, la necesidad. Sí, un poco, sí. No lo hemos ligado, pero te lo traigo a colación porque también creo que es interesante. Vale. Sí, pues a ver, intento ser breve. No creo para nada que lo que haya ocurrido en el Reino Unido ponga en cuestión la teoría monetaria moderna. Para empezar, porque la teoría monetaria moderna, como acabo de decir, es un 80% de descripción del sistema monetario luego y financiero internacional. Luego hay un 20% que es, venga, haz esto, pero si no lo haces, como es el caso del Reino Unido, no puedes culpar a la teoría monetaria moderna de lo que ocurra. ¿Por qué digo que el Reino Unido no ha hecho teoría monetaria moderna? Lo único que ha hecho ha sido incrementar más la deuda pública, pero la teoría monetaria moderna dice, eleva la deuda pública cuando sea necesario y utiliza el Banco Central que tienes a tu disposición para que no haya ningún tipo de problema en el tipo de interés, que es lo que no ha hecho en absoluto el Banco Central de Inglaterra, que ha dejado a los pies de los caballos al gobierno detrás y, por cierto, por cuestiones políticas internas dentro de su idiosincrasia y de su movida política, ¿no? Entonces, el ejemplo que más se asemeja a la teoría monetaria moderna, sin serlo, en parte por lo que he comentado, sería el de Japón. Japón tiene una deuda pública muy superior a la del Reino Unido, tiene un déficit público sistemáticamente muy superior al del Reino Unido y no ha tenido problemas de financiación. Entonces, ¿podríamos decir Japón revela que la teoría monetaria moderna es correcta en esto? Yo creo que sí, porque puedes elevar la deuda pública y tener un déficit público elevado sin que haya ningún tipo de problema en la financiación, en los tipos de interés de la deuda pública, en la prima de riesgo, ¿no? Claro, si tú te acoges lo de Reino Unido y dices, han tenido un problema de financiación, pero eso no es culpa de la teoría monetaria moderna.
Moderna, igual que no ha sido culpa de este marco analítico que en la crisis de Grecia pues se dejara a los pies de los caballos el Banco Central Europeo dejando abandonado a Grecia para que los inversores financieros destriparan la economía griega, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no es un argumento para decir que la teoría monetaria moderna no acierta con ello. Y mi opinión con el tema más ideológico, más cultural que ha ocurrido en Reino Unido con este tema es que el discurso, el relato nos es favorable porque se ha vendido que el gobierno de Liz Truss ha bajado los impuestos o quería bajar los impuestos a las grandes empresas, quitar los topes a los bonos de los banqueros, a políticas claramente ortodoxas y neoliberales. Y entonces se dice, eso ha provocado sus problemas, ha tenido que dar marcha atrás. Y eso el relato no es positivo, pero yo creo que hay cierta trampa, o sea, no es, ¿cómo decirlo? No es riguroso, no es honesto decir esto, porque el gobierno detrás venía con un programa también de ayuda a las familias y a las empresas para que no pagaran tanto por las facturas de la luz. Y eso era lo que explicaba más de 3/4 partes del incremento del déficit público en ese mini budget, ¿no? El mini presupuesto del que hablaba. Entonces, claro, es que si nosotros utilizamos ese relato, que ha sido el más sonado porque el Fondo Monetario Internacional ha puesto el dedo en la llaga, porque el Fondo Monetario Internacional y a las agencias de calificación les preocupa más la inflación. Dice, a ver, si la gente británica ahora paga menos por la factura, la inflación no se va a disparar. Pero si le bajan los impuestos a los más adinerados, tienen más capacidad de consumo, invierten y consumen más y puede que haya inflación, ¿no? Con su lógica absurda esa de que es una inflación de demanda, ¿no? Entonces, les ha preocupado más eso por el lado de la inflación, no porque la deuda pública fuese a dispararse o hubiese problemas de financiación, porque no era la culpa de bajar los impuestos a los ricos, sino sobre todo de esos programas de ayudas o de protección a las familias y a empresas por la factura de la luz, ¿no? Entonces creo que si nos centramos en eso y nos adherimos a ese relato que es ganador, que nos beneficia, no estamos siendo honestos con nosotros mismos porque se nos puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿no? Imaginemos que un gobierno ahora empieza a hacer medidas muy de izquierda y que elevan mucho el déficit público y entonces que nos disciplinen los mercados financieros. Entonces eso significa que ya no podemos aplicar políticas de izquierda, un poco como lo que pasó con Mitterrand, ¿no? En los años 80 en Francia, pues yo creo que no, evidentemente no. Entonces se nos daría la vuelta y acabarían utilizando eso en nuestra contra. Quizás en términos comunicativos sea potente y tengamos que utilizarlo. No voy a decir que no, pero yo desde una posición académica diré, los tiros no van por aquí. O sea, se ha disciplinado al gobierno del Reino Unido por elevar mucho el déficit público y porque el Banco Central de Inglaterra ha abandonado la política fiscal, pero no por otro motivo. Por elevar el déficit público, entre otras cosas, que esto también es en cierto sentido paradójico, estas medidas de incremento de gasto social, pero también de reducción impositiva, son medidas keynesianas. Quiero decir, porque lo que estaban pretendiendo, o por lo menos su argumentación, es reducir los impuestos para incrementar el gasto y eso básicamente es una expansión, un efecto expansivo de la política fiscal. Entonces, a lo mejor, claro, no podía, o sea, había tanta contradicción en ese gobierno, también está, que por eso ha explotado. El efecto, el mini budget con efectos más maxi que ha existido en Inglaterra. Edu, tío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Me ha encantado. Un placer, me alegro. Me alegro. Plazo de programa en general, también con Eladio, intensito, pero esto está guay. Cuando queráis contar otra vez conmigo, aquí estaré. Pero tío, que lo has dicho en directo, que esto está grabado, Edu. ¿Qué haces? A mí me gusta eso, yo soy un friki también. Venga, pues un abrazo fuerte, Edu, tío. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, chao, chao. Adiós.